estar en la banca de suplente, si llegara a necesitar algo, pero no, porque la verdad que estoy un poco agotado. O incluso muchas veces nosotros nos levantamos cansados para el día domingo, por ejemplo, servir al Señor. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué lugar tiene? ¿Por qué el Señor llama día de descanso a un día en el que nosotros, como creyentes, lo que nos hacemos es descansar desde la perspectiva de lo que muchas veces conocemos que es descansar? Para muchos de nosotros descansar sería quizás tirarnos en el sillón, echadito para allá, ¿cierto? Ver nuestra serie de Netflix o simplemente dormir, quizás. ¿Será solo eso descanso? ¿O a la luz de la Escritura, descanso también tiene otro sentido? A lo mejor lo que debe cambiar es nuestra concepción de lo que significa descansar y debe ser normado también a la luz de las Escrituras y no a la luz de lo que nuestra sociedad conoce como descanso. Entonces, vamos a intentar reflexionar en eso, en este tema, pero yo quiero partir un poquitito al revés y quiero entregarles una hojita a ustedes y que tengamos solo breves 10 minutos. ¿Hasta qué hora tengo? 40 minutos. Ya, perfecto. Hasta las 6:20. Ya. Ya, por favor, muchas gracias. Prendítelo todavía con el corazón de diácono. Quiero pedirles que hagamos algo bien práctico para comenzar lo que vamos a conversar a esta hora, y es que ustedes puedan llenar rápidamente, ojalá en no más de 10 minutos, por favor, un itinerario. Este itinerario contiene un horario, dice semana, que hace referencia a un día de la semana X cualquiera, contiene el día sábado y contiene el día domingo. Entonces, la invitación es que ustedes puedan ahí ir anotando más o menos la periodicidad de las actividades que tienen a diario, en la semana, en un día sábado o en un día domingo. Si quieren pueden escoger el día de semana más cargado que tienen. Para algunos puede ser el lunes, para algunos el martes, el miércoles, etc. Pero cosas que son parte de la vida más rutinaria, no necesariamente cosas que son específicas de repente de algo puntual, no, sino que cosas que son más rutinarias. Escriban a qué hora comienza su día, qué hacen, está más o menos dividido cada media hora, pensando ahí un poquito en ese rango de horario, ¿ya? Si su actividad en sí involucra 1 hora y media, anótenla ahí, repítala 3 veces. Pero vamos a evaluar un poco qué es lo que implica el día de cada uno de nosotros. Tratemos de hacer esto con esa dinámica, así que son 10 minutitos. Bien, hermanos. Veo que algunos sus hojas están muy llenas, otros no tantas. Probablemente a algunos les costó mucho recordar lo que hacen a diario, otros quizás les faltó de espacio. Pero parte un poco de este ejercicio es poder aterrizar efectivamente qué es aquello que nos está generando agotamiento, como planteaba en el tema anterior el presbítero Fabián. Y si dentro de esta agenda que ustedes pusieron también está incluido el descanso, por ejemplo. Si es parte de una actividad, el poder descansar. Muchas veces nosotros pensamos que descansar es parte del resultado natural del cansancio, pero no algo que planificamos necesariamente. Pero es importante que nosotros podamos también entender que el descanso es algo que nosotros debemos planificar, porque Dios planificó el descanso. Y eso lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Y también poder meditar en lo que ustedes pudieron llenar, para que también puedan revisar su tiempo de descanso frente al Señor también. Muchas veces nosotros, una de las razones, una de las 3 cosas que el creyente no hace por cansancio es orar, leer la Biblia y vivir en comunidad. Normalmente estas 3 cosas el creyente, es curioso, no las realiza porque dice, no, es que no me dio el tiempo, estoy cansado.
no voy a participar en esta actividad de la comunidad de fe donde el Señor me puso porque estoy agotado y voy a aprovechar ese tiempo para descansar. Entonces, este ejercicio, yo espero que ustedes tomen esta hojita y la sigan trabajando en su casa, sigan revisándola y les pueda servir para ir, a lo mejor también llevando a la práctica aquellos que exponían delante, como qué es lo importante, qué es lo urgente, cuáles son las cosas que no están dentro de mis competencias como criatura y cuáles son las cosas en las que yo debo descansar en el Señor. Y para eso podríamos hoy día mencionar una lista de encuestas, de estudios que hablan respecto al estrés, a la fatiga, al mundo acelerado en el que vivimos, pero creo que lo encontré un poco en este momento quizás no necesario, no porque no sean buenos, sino porque es algo que nosotros vivimos a diario y no necesitamos extrapolarlo a estudios o a cosas porque cada uno de ustedes ha experimentado muchas veces el estrés, el estar cansado, el querer apagarse ojalá por 5 días, 6 días, pero obviamente el sinfín de compromisos y actividades que tenemos, laborales, eclesiales, familiares, de alguna forma nos impiden un poco descansar de esa forma, ¿ya? Entre comillas. Entonces, conversábamos también delante en el grupo un poco, meditamos cómo hay muchas veces nosotros nos levantamos agotados. Y eso implica de que incluso el sueño de la noche no fue reparador, no trajo a nosotros el cometido que tenía quizás el poder dormir. Y entendemos que el cansancio, por lo tanto, va mucho más allá necesariamente que solo pensar en actividades o en una cantidad de ocupación importante hacia nuestro físico, sino que tiene que ver también con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con qué es para nosotros verdaderamente descansar. Descansar es solo cerrar nuestros ojos y poder dormir, o es algo que va mucho más allá. Y eso es lo que intentaremos reflexionar por medio de este salmo. Yo quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo 127. Salmo 127, quiero pedirles que leamos juntos el verso 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2. Si lo tienen ahí, lo leemos todos juntos, por favor. El Salmo 127, 1 y 2. Se dice a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Veamos la última frase del verso, dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. El sueño y el descanso es una gracia que recibimos de parte de Dios. Sus amados, por lo tanto, debieran encontrar sueño, debieran encontrar descanso, de acuerdo a lo que leemos acá. Ahora, ¿por qué eso no ocurre? ¿Cómo podemos vivir nosotros en ese descanso? Y es interesante entender que este salmo está inserto dentro de una cantidad de salmos del 120 al 134, que son denominados los salmos de los peregrinos, que eran cánticos u oraciones que hacía el pueblo de Israel cuando peregrinaba hacia el templo del Señor. Y ellos de esta forma también recordaban que tanto sus casas que quedaban muchas veces solas, o incluso el templo hacia donde iban, o sus casas también que estaban en sus ciudades, eran guardadas no por sus propios esfuerzos, sino por el Señor que cuidaba de cada uno de ellos. Y a través de este salmo yo quisiera por lo menos plantear 3 cositas. Una de ellas es que vivir en el descanso va a implicar entender que nuestra prosperidad, en lo que sea, familiar, económico, social, personal,
y nuestra seguridad son un regalo de Dios y no fruto de nuestros esfuerzos. Entender esa primera verdad nos va a llevar a nosotros a bajar un poco nuestra carga, porque la carga del mundo no está sobre nuestros hombros, sino que está sobre el Señor, que cuida de él. Y esto es particularmente porque nosotros entendemos de que, como dice en el Salmo 121, 3 y 4, ¿quién lo puede leer que está ahí cerquita? Salmo 121, 3 y 4. ¿Leo? Sí, por favor. No darás vida en resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor concede el sueño a sus amados, Sí, no es pero Él no duerme. El 121, 3 y 4. Ese es el verso que leímos recién. Pero el salmo base que estamos leyendo es el 127. Sí, el texto recién es el Salmo 121. Entonces, este texto nos muestra a nosotros que podemos descansar porque es Dios el que no duerme. Es Dios, en este caso, el que cuida a Israel. Por eso Israel podía cantar este cántico también cuando ellos peregrinaban en este caminar que no era sencillo. Era un peregrinar hacia 750 metros sobre el nivel del mar. Ellos caminaban hacia el templo para poder adorar al Señor. O sea, era un caminar de fatigas, no era un caminar sencillo. Pero nosotros, en cambio, sí necesitamos descansar porque nosotros somos finitos, somos criaturas. Y debemos recordar esto. La necesidad de nosotros es el descansar, pero esta no es la necesidad del Creador. El Creador no se adormece. Ahora, también este descanso es parte de esta humillación que nosotros necesitamos hacer a nuestras propias vidas, de reconocer de que no somos dioses imbatibles y de que el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Ahora, ellos planteaban esta idea de ciudad, de casa, que para muchos escritores también tiene un sentido de que estaba refiriéndose al templo de Jerusalén cuando habla de la casa, cuando dice respecto a que si el Señor no edifica la casa, o también podría estar refiriéndose a las propias casas de ellos. Pero esto nos ayuda a nosotros a entender que tanto nuestra espiritualidad en la vida diaria como nuestra espiritualidad en comunidad dentro de la congregación es algo que descansa en lo que Dios construye, en lo que Dios hace. Y nuestro desarrollo eclesial, ministerial, laboral, está siendo construido y llevado a cabo por Dios. Nosotros debiéramos entender que, en primer lugar, nosotros no nos encontramos en un ministerio personal. No es mi ministerio lo que se está desarrollando, sino el ministerio del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, Él es el que está llevando a cabo su propia obra y nosotros somos parte de aquello como sus instrumentos. Como dice Pablo también a los Corintios, yo sé que ustedes conocen este texto. Uno siembra, ¿qué hacen otros? Cosechan. ¿Y qué es lo que hace Dios? El crecimiento. Entonces necesitamos nosotros entender que es Dios quien da el crecimiento. Y esto no debe despertar en nosotros, o más bien no debe adormecer en nosotros nuestros corazones, ni debe despertar esta intencionalidad perezosa en nosotros. Porque ya hemos visto con el tema 1, por ejemplo, que el creyente es llamado a trabajar, que el trabajo no es una maldición, ni tampoco es algo de lo que nosotros debiéramos arrancar ni huir. Y el cielo y la eternidad no es el cese del trabajo tampoco. Cuando la Escritura nos habla del descanso eterno, no nos está hablando de el cese de actividades, ni de que vamos a estar todo el día tirados en sillones viendo una especie de Netflix. No, no es eso. Sino más bien el poder comprender que en nuestros esfuerzos y en nuestros trabajos, quien da los resultados finalmente es Dios.
De hecho, la Biblia llama o halaga muchas veces el trabajo incansable de algunos hermanos, como ocurre, por ejemplo, en Romanos 16:12, perdón, que dice: saluden a Trifena y a Trofisa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Persida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Entonces, hay un halago al esfuerzo y al trabajo constante. Por lo tanto, entender el descanso como un cese de labores, no necesariamente debiéramos nosotros tener esa idea, sino más bien un llamado a confiar de que el Dios hará provechoso aquel trabajo en el cual nosotros nos ocupamos, y de que el provecho de aquello que nosotros hacemos no viene de nuestro propio esfuerzo, porque el provecho de lo que nosotros hacemos por nuestro propio esfuerzo, sin Dios, no es más que desvelo y pan de fatigas. Y quizás esa ha sido la razón por la cual muchos de nosotros sienten que la noche llega a su casa a comer un pan de fatigas, o que sus sueños no son más que periodicidades de desvelos, porque no estamos entendiendo de que la prosperidad y la seguridad de nuestra vida es un regalo de Dios y no el resultado del esfuerzo de nuestro propio afán. Ahora, otro hecho importante en este texto es que Salomón, como autor reconocido de este cántico, ocupa esta palabra que a él le gusta mucho, que ocupa también en Eclesiastés, que es la vanidad. Y se repite 3 veces en este texto. ¿Y qué es lo que es vano? Lo que es vano, dice, es el esfuerzo sin considerar que el Señor es el que edifica. Lo que es vano es hacer guardia sin considerar que es el Señor el que cuida. Y lo que es vano es madrugar y acostarse tarde con el resultado de un pan de fatigas. El agotamiento, el cansancio y no buscar el descanso adecuado, finalmente es el resultado de la vanidad de la vida y de los afanes que existen también bajo el sol. Ahora, ¿cómo nosotros podemos buscar el descanso entendiendo que debemos entender que la seguridad y el bienestar y la protección vienen de parte del Señor, que finalmente no debemos cuidarnos de esta vanidad de un esfuerzo constante que trae como resultado solo fatigas? Y una de esas es entender por lo menos que hay 2 cosas en las que el Señor nos ha dado una oportunidad para descansar. Y una de ellas es la noche. La noche. El texto dice que Dios concede el sueño a sus amados. O sea, no solo la seguridad y no solo el poder tener avance en el día a día de nuestras vidas, la prosperidad como tal, sino que el descanso de la noche también es un regalo del Señor. Dios creó el día y Dios también creó la noche. El día Dios le dio su propósito y a la noche Dios también le dio su propósito. Y es interesante recordar que la noche y el día fueron creadas incluso antes que Dios pusiera al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. Por lo tanto, el descanso es parte de la planificación de Dios para nuestras vidas. Y abandonar un descanso correcto o adecuado es también, de alguna manera, no seguir el proyecto y el plan de Dios para nosotros, porque Él concede el descanso, el sueño, a sus amados. Nosotros debiéramos en nuestra planificación planificar también nuestro descanso. Debiera también estar intencionalmente en nosotros el poder considerar la hora de dormir y de comenzar a cierta hora a bajar nuestras revoluciones. Yo un día le decía en la mesa del pastor y los hermanos cuando estábamos almorzando, hoy día yo me siento como el burro hablando de orejas, porque este texto fue muy fuerte para mi vida, poder comprenderlo. Yo le decía a mi esposa el otro día, ha sido muy provechoso para mi vida y creo que la próxima, o sea, desde el día en adelante las cosas tienen que empezar a cambiar en mí, porque yo soy una persona que se agobia mucho con cosas.
mi noche termina muy tarde, yo no planifico mi descanso. Pero creo que este texto ha hablado primeramente a mi vida en el momento de poder estudiarlo para poder también compartírselo a ustedes. Y creo que el descanso es algo que nosotros debiéramos entenderlo como lo que dice aquí, como algo que Dios nos concede. El sueño es algo que Dios nos concede y de nosotros deberíamos también disfrutarlo. Y hay otra cosa importante, que no está envuelto en este texto necesariamente, pero es algo que nosotros conocemos, que es el día de reposo. El día de reposo también es un día de descanso. Pero como ya hemos hablado ciertamente, y en parte lo que también planteaba delante el grupo de los U, que está por allá, que decía que ellos resolvieron trabajar descansando, ¿cómo era? Y descansar sin dejar de trabajar. Algo así era. Trabajar sin dejar de descansar. Claro. Y a buenas de primera esa frase suena un poco como extraña, ¿cierto? ¿Cómo es posible eso? Y es por lo que conversamos. ¿Cómo? Extraño porque es la fórmula. Y es por esta idea de que tenemos que nosotros también entender cuál es el sentido de reposar y de descansar, por ejemplo, en este día en particular que Dios ha creado, no solo en las noches para que nosotros podamos tener un tiempo de descanso, sino que un día específico que Dios ha hecho y lo ha denominado el día de reposo. Es interesante entender que Dios ha denominado un día específico como el día de reposo. ¿Y cuál es el fin de ese día de reposo? Porque además este día de reposo tiene un sentido escatológico para nosotros. Descansar para nosotros debiera ser un recordatorio constante de que añoramos el descanso eterno en el Señor. Abandonar el descanso es, de alguna forma, permanecer con los pies en esta tierra que es pasajera, en la cual nos agotamos y disponemos toda nuestra fuerza y energía sin entender de que lo que nosotros añoramos es el descanso eterno. Es ese día que de alguna forma nos apunta a nosotros hacia este tiempo final, hacia esta idea escatológica del descanso y del reposo en el Señor. Ahora, Guillermo Grimm, un autor que escribe un pequeño librillo que tenía toda la intención del mundo de haber tenido varias copias para haber regalado para algunos de ustedes, plantea una idea bien interesante respecto al día de reposo. Y él expresa que el día de reposo en la creación es el día de entronización de Dios sobre su creación. Porque Dios reposó, Dios descansó de su creación. Pero esto para nosotros no significa que Él cesó de hacer cosas. Jesús, además, dijo que el Padre todavía trabaja, dice. Y el texto que leíamos de Salmo recién dice que Dios no duerme, porque Él no se cansa, porque Él es Dios, Él no necesita de este descanso. Entonces, Él expresa esta idea de que para Dios el día de reposo fue el día de su entronización sobre todas las cosas. Por lo tanto, el día de reposo no es el día en que Dios cesó o se fue a su cama y se acostó, sino que fue el día en que Él dejó de crear, pero se sentó sobre su trono y comenzó a gobernar. ¿Qué implicancias puede tener para nosotros entender esta idea que Guillermo Grimm expresa? Para nosotros tiene la implicancia entonces de reconocer que el día de reposo es el día en que nosotros cesamos todas nuestras labores que tienen que ver con el esfuerzo humano para reconocer que Él es quien está reinando y que Él es el que está sustentando todas las cosas. Cuando el rey piadoso se sienta en su trono, el pueblo entonces encuentra verdadero descanso. Y esta es una idea que él plantea que está expresada en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si alguien de esta mesa por acá puede leer Segunda de Reyes, del 11 al 19. Y por aquí, de la mesa primera, Isaías 66, 1. Segunda de Reyes, 11, 19 y 20. Y por acá, Isaías 66, 1. Bueno, adelante. Y acompañado de los comandantes y de los jineteos, los guardias y todo el pueblo llegó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real.
Entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y la ciudad tranquila, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Sí. Ahora, todo el pueblo estaba tranquilo. Hay otra versión que dice que el pueblo reposó, ¿ya? Porque Josías, un rey ahora bueno para el pueblo, se había sentado en el trono. Entonces el pueblo ahora podía hallar descanso. El texto de Isaías 66. Ya. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Perfecto. Entonces, cuando habla de qué casa ustedes me pueden construir o qué morada me pueden ustedes ofrecer, habla también de esta idea de que Dios está reinando sobre todas las cosas. Y ahí es donde Él posa sus pies, el estrado de sus pies, dice. Es donde reposa sus pies, donde está su descanso, es donde está también su gobierno. Por eso Él plantea esta idea de que el reposo es el reconocimiento de la entronización de Dios. El día de reposo es reposo porque Dios está en su trono. Por lo tanto, el pueblo puede encontrar verdadera paz, verdadero descanso. Y lo expresa también de esta forma. Y aquí quiero citar lo que dice de forma literal. Justo el día siguiente, esto es de crear a Adán y Eva y darle un mandato social y cultural. Ustedes conocen el mandato social y cultural. Dios se entroniza, dice. Se sienta en su trono en reposo majestuoso, obligando al hombre a no salir corriendo a trabajar, sino a estar quieto ante la presencia del Rey soberano. Antes de trabajar, Adán y Eva deben permanecer quietos ante Dios en reconocimiento de que Él es el Rey. O sea, al séptimo día, al día siguiente de ser creados y de recibir el mandato de fructificar, de trabajar, de multiplicarse, Dios le dice, descansa. Este es el día de descanso. El primer día completo que Adán y Eva vivieron como criaturas fue un día de descanso. Y esto tiene que nosotros mostrarnos de que ellos no salen corriendo a sus labores. Ellos reposan en la admiración del Dios que está reinando y que está sustentando todas las cosas que Él ha creado. Había mucho trabajo por delante, sin duda alguna. Había mucho que hacer. La tarea de Adán y Eva era ardua, pero ellos debían ser conscientes de lo que dice el Salmo 127. Si el Señor no da sustento a las cosas, en vano nosotros vamos a trabajar y lo único que conseguiremos va a ser fatiga. Otra cosa importante de este día de reposo es que Jesús nos indica que fue creado a causa del hombre, en Mateo 2:27, por lo cual este día es una bendición para nosotros, es un beneficio de Dios, y el primer beneficio para nosotros es que nos humillemos ante quien está en su trono gobernando, ante todas las cosas, y permitiéndonos observar que no somos nosotros, ni la obra de nuestras manos, la que está en control de todo, sino el Dios que reina desde su trono. Porque Dios, esa frase puede entenderse de dos maneras. Algunas versiones en la frase del verso 2 al final, porque Dios concede el sueño a sus amados. Algunas versiones lo plantean o lo traducen de la siguiente forma, porque Dios dará a su amado cuando duerme. Dios dará aún a sus amados cuando ellos duermen. O sea, el resultado de nuestros trabajos va a venir aún cuando nosotros incluso estemos en tiempo de descanso. A veces nosotros pensamos y decimos que si yo no hago esto, las cosas no van a fructificar, no van a avanzar, no va a resultar. Pero hay algunas traducciones que incluso han traducido esa parte del texto diciendo que Dios aún da resultado del trabajo cuando sus amados duermen. Y otras versiones también lo traducen de esta forma, que Dios da el sueño a sus amados. Pero tiene la misma idea, tiene la misma intención de hablarnos de que el que es amado por Dios puede estar tranquilo, puede llegar a su casa, puede descansar,
puede cerrar sus ojos y puede decir, lo que he hecho hoy día tendrá resultado porque Dios dará el resultado. Por lo tanto, es hora de ir a los brazos de Morfeo, mejor pastor, al sobre, a esperar en el Señor, a esperar solo en Él. Cada uno de nosotros quisiera añadirle horas al día. ¿Quién nos ha dicho o ha deseado muchas veces decir, le faltaron horas este día? Algunos querrán que la semana tenga más días. Otros probablemente querrán que el mes tenga más semanas. Y otros quizás querrán que el año tenga más meses, para cumplir así todos nuestros cometidos y todas las cosas en las que nos afanamos. Entre enero y febrero. Entre enero y febrero sí. Pero no disfrutamos de la bendición del Señor, que es que Él nos concede sueño y descanso. Esto es una bendición del Señor, el poder reposar en Él. La fatiga y el desprovecho de lo que hacemos, la falta de descanso siempre está relacionado también a la incredulidad, a la necedad, dice, a la vanidad y al abandono de la confianza en Dios. No lo digo yo, lo dice Ageo 1. Ageo 1 dice que el pueblo estaba afanado en sus casas, en sus propias vidas. Había abandonado su relación con Dios. ¿Y cuál era el resultado de su trilla diaria? ¿Ah? Sacos rotos. Siembran pero no cosechan. Siembran pero no cosechan. Nunca es suficiente. Entonces, notemos qué importante es el descanso, hermanos, porque por un lado perdemos la bendición de descansar, que es una bendición que el Señor nos da, y por otro lado no aprovechamos la bendición que es la prosperidad y el bienestar constante que el Señor nos da. La falta de descanso nos hace perder también el provecho del trabajo diario. O sea, ni siquiera es que perdemos solo el descanso, pero estamos disfrutando de todo el esfuerzo que trabajamos. No aprovechamos el esfuerzo que hacemos porque, como Ageo dice, como saquitos rotos, que se nos va ese esfuerzo. Y por otro lado, tampoco aprovechamos la bendición del descanso. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar nosotros el día de reposo? Y aquí quisiera leer un poquitito lo que dice nuestra confesión de fe de Westminster, que antes también la comentábamos ahí con el pastor un poquito en la mesa. Y dice lo siguiente: este día de reposo se guarda santo para el Señor. El Señor lo santificó, lo apartó, es un día especial. Notemos que no hizo nada más con ninguno de los otros días de la semana. Pero este lo apartó, lo santificó, lo hizo especial. Cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, y podemos nosotros sacar varias cosas bien prácticas, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanales, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y a los deberes de caridad y misericordia. Para el catolicismo romano, el día de descanso no es más que quizás la primera parte de esto: dedicar el tiempo al ejercicio y a la adoración pública y privada. Pero es un tiempo específico, que está ahí en un horario específico. Y después del resto del día, volvemos a estas tareas propias de la semana. Diversiones, probablemente afanes de la vida, etc. Pero eso también se ha extrapolado hoy día al mundo cristiano. El mundo cristiano evangélico hoy día disfruta del Día del Señor de esa forma. Y son las horas del Señor más bien. Y hemos transformado el Día del Señor en las horas del Señor. Pero notemos lo que la confesión nos invita a nosotros a hacer. Por un lado, preparar debidamente nuestro corazón
para anticiparnos a el día que viene, que es un día especial, un día santificado por Dios, en el cual dice que nosotros debemos arreglar todos nuestros asuntos ordinarios con anticipación. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podríamos hacer el día del Señor, el almuerzo que hay que preparar, que hay que cocinar, podría ser cocinado el día anterior, la noche anterior, para que aquello no ocupe nuestros tiempos y nuestra dedicación pueda estar verdaderamente a la meditación y a la contemplación de este Rey que se ha entronizado y que guarda nuestras vidas y que cuida de nosotros y que sustenta de nosotros. También otra cosa que quizás podríamos hacer es intencionalmente el día previo al día de reposo acostarnos con anticipación quizás a los demás días y no esperar hasta las 3 de la mañana, total mañana es domingo y me levanto a las 12 del día. Porque recordemos que nuestro concepto de descanso no tiene que ver con cesar de hacer cosas. ¿Por qué? Porque noten ustedes lo que después la confesión nos dice, sino que dedican el tiempo al ejercicio de la adoración pública y se dedican también privada y a los deberes de caridad y misericordia. El pastor nos conversaba antes que estas dos tareas de caridad y misericordia tienen que ver con el servicio también a los demás y con aquellas cosas que pueden ser también necesarias para el sustento y el diario vivir de nuestras propias vidas. Como podría ser a lo mejor incluso el cocinar un almuerzo, pero podría ser más provechoso incluso si nos adelantáramos a esto y todo aquello quedara preparado para que ese tiempo lo pudiéramos ocupar nosotros en la contemplación y en la adoración familiar. Pero ¿qué hacemos nosotros en el día de descanso? En el día del Señor. No estamos dispuestos a veces nosotros a ir en pos de la misericordia. Jesús cuando reprocha a los fariseos porque estaban ahí peleando con ellos porque Él sanó en un día de reposo, Jesús les expresa, ¿acaso ustedes no van y atienden a sus propios animales cuando están dentro de un pozo? ¿Por qué nosotros no podemos ir en pos de la ayuda y la necesidad de otros ese día? Y dejar de trabajar para nosotros mismos, digamos así de esa forma. Entonces, reposar tiene una implicancia de descanso como el sueño, claro que sí, pero también tiene una implicancia de ocuparnos en aquellas cosas que pueden estar en servicio y en bien y en favor de otros. Si nosotros entendiéramos esto, hermanos, podríamos descansar y nuestro servicio hacia nuestros hermanos de la congregación dejaría de ser algo pesado. Quizá yo no podría decir, hoy día me toca la música, no me puedo quedar en la casa. Hoy día me toca dar la clase en los kids. ¡Qué cansancio! Guardería, ¿sí? Ahora, esas cosas pueden traer agotamiento físico sin duda alguna. Pero el punto no es ese. Si hemos establecido que nosotros somos seres finitos, que necesitamos de la noche para descansar. Somos como Dios. Pero el punto está también en comprender de que el verdadero descanso tiene que ver con poner nuestra mente, nuestro corazón en entender de que todo lo que hacemos, el resultado que sale de aquello, proviene de Dios. Y esto no debiera ser, como les decía adelante, un motivador para nuestra pereza y para nuestra ociosidad. No lo hago, total, Dios va a traer el resultado. Es lo mismo que muchas veces se nos acusa cuando decimos que nosotros creemos que Dios tiene sus escogidos y se nos dice, entonces ustedes no predican el Evangelio porque total Dios ya los escogió y los va a salvar igual. ¿Cierto? Obvio. Claro. Pero no es así. Dios ha decidido en su misericordia llevar a cabo los resultados también por el trabajo que nos permite hacer. Pero no es esa la razón por la cual llega los resultados.
Entonces, ante esto, hermanos, la invitación es que nosotros podamos entender cuál es el verdadero descanso. Y la pregunta ahora, que seguramente vamos a poder meditar y trabajar, es ¿cómo podemos entonces llevar a la práctica el descanso? Quiere salir. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros debiéramos quizás cuidarnos y preparar con anticipación para enfrentar un verdaderos días de reposo? Hay cosas hoy día propias de nuestra época que generan mayor fatiga, como por ejemplo la pantalla de un celular, de un televisor, y muchos de nosotros acuden a su sueño de la cama muchas veces, un segundo antes apaga la tele y se va a dormir. O se acuestan en sus camas con el celular ahí en la pantalla. Pero quizás pudiera ser cuanto más provechoso una conversación con nuestras esposas. Antes de acostarnos, estoy diciendo, si no conversan con sus esposas. Los que están casados, obviamente. Los solteros, probablemente una conversación con sus padres, ¿ya? Con sus peluches, claro. O quizás un libro que nos ayude a nosotros a bajar un poco las revoluciones y ir descansando nuestra mente. Tenemos que buscar intencionalmente aquellas cosas que puedan hacernos bajar un poco nuestras revoluciones. ¿Por qué razón? Porque debemos buscar intencionalmente el descanso. El descanso es algo que Dios nos ha dado. Pero, y vuelvo a reiterar lo mismo, ya se lo he dicho varias veces, descanso no es pereza. Descanso no es ociosidad, no es flojear, no es ir a acostarse a las 4 de la tarde probablemente, para despertarse a las 12 del otro día. ¿Ya? Hemos aprendido, por un lado, que es necesario trabajar, por otro lado, que nos cuidemos de la sobrecarga de trabajo ante la fatiga, y por otro lado, que debemos buscar el descanso como parte del día. El tema que exponía el pastor, yo creo que aborda un poco nuestros corazones perezosos. Debemos trabajar. El tema que abordaba el hermano Fabián nos recuerda un poco nuestras limitaciones. Nosotros no podemos hacer todo. Somos limitados. No debemos sobrecargarnos con el agotamiento. Yo creo que este texto apunta un poquito a nuestro orgullo de que nosotros también debemos parar. Porque Dios es el que no para. Nosotros también debemos aprender a descansar y a disfrutar eso como algo que Dios nos ha dado para ahora, pero también con una mirada escatológica. Nosotros deberíamos desear el descanso, pero no porque deseamos el abandono del trabajo, sino porque verdaderamente deseamos el descanso eterno en el Señor, donde nuestros corazones puedan estar contentos por la obra que Él ha hecho. Amén. Vamos a orar y después de eso está la actividad. Ya. Estamos agotados. Quiero descansar. Vamos a descansar. Quiero Bien. Oremos, ya. Oremos, hermano. Oremos para que puedan ir a descansar temprano el día, porque mañana es el día del Señor. Ya. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, gracias porque este salmo nos recuerda, Señor, que todo lo que hagamos nosotros, Señor, si no confiamos en que tú estás obrando, va a ser vanidad en nuestra vida, Señor. Pero también tu palabra nos recuerda, Señor, de que tú concedes el descanso a tus amados. Si tú nos has amado, concédenos, Señor, este descanso. Creemos que nos has concedido el descanso en Cristo y que ya ninguna labor nosotros podemos hacer ni debemos hacer, Señor, para hallar verdadero reposo. Pero te rogamos que eso también pueda ser disfrutado y pueda ser tangible en nuestra día a día, Señor. No solo en nuestra concepción de la salvación, de la eternidad de nuestra alma y de nuestros cuerpos, sino que en lo que hacemos también a diario, Señor. En el resultado de a lo que se conduce en nuestras familias, en el resultado de lo que se conduce en nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras vidas sociales, Señor. Todo, Señor.
viene como resultado de tu obra misericordiosa para con nosotros y no del esfuerzo que pueda haber en nuestras manos, Señor. Si nuestro corazón descansa, Señor, descansará también nuestro cuerpo. Señor, nosotros sabemos que tú nos has creado de una forma integral, completa, Señor. Y muchas veces la fatiga de nuestros cuerpos no es más que la manifestación de que nuestras almas no descansan en ti, Señor. Pero permítenos ahora, por medio de esta tu palabra, entender, Señor, que nosotros debemos descansar porque esto es un regalo tuyo. Tú nos has dado noches y nos has dado un día, Señor, para poder disfrutarlo y poner nuestra plena confianza en ti. Y enséñanos también, Señor, a disfrutar del día de reposo, no como alguien que busca la pereza, Señor, sino como alguien que se enfrenta a una labor confiada por los necesitados, en pos de otros, en pos de un servicio, Señor, plenamente en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.